Buenas tardes, compañeros. Estamos realizando el foro 3 del módulo 2. ¿Cómo aplica la ley? Considerando la siguiente situación. La profesora Juanita es docente en el Instituto Tecnológico de San Juan de Zahualtepec. Han recibido a Matías, un estudiante que tiene discapacidad visual. Al momento, el problema que se ha presentado a la subdirectora es que la maestra Mari se resiste a atenderlo en su grupo de matemáticas, pues argumenta que no tiene absolutamente nada con qué apoyarlo y se niega a que el estudiante permanezca en su clase, a tal grado que lo ha reprobado con el fin de que ya no esté en posibilidades de permanecer en el tecnológico. La subdirectora insiste en que debe apoyar a Matías, pero al final no convence a la maestra Mari, quien insiste en que esos estudiantes no deben llegar a los niveles de educación superior. Para ello, vamos a hacer uso de las leyes que se aplican a la comunidad de la inclusión de las personas con discapacidad. Entre ellas tenemos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y también tenemos la Ley 817 para las personas con discapacidad del Estado de Guerrero. Dentro de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tenemos 3 artículos que recaen sobre esta problemática para convencer a la maestra Mari. En primera instancia tenemos el artículo 4, que nos dice que las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano sin distinción de origen, etnia, nacionalidad, género, edad o trastorno de talla. Y las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir, corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otras que no lo sean. Dentro del artículo 12 de esta misma ley, nos indica que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de todas las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, el apartado 2 nos indica que impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado. Ese mismo artículo, en su apartado 4, nos indica que incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la integración educativa de personas con discapacidad al Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Supervisión Profesional para Maestros de Educación Básica. En esta misma ley, en el artículo 15, nos menciona que la educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación de la vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales, que comprende, entre otras, dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emociones, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le permitan a las personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago o discriminación. Asimismo, en la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero 817, en su capítulo 2, titulado de los derechos de las personas con discapacidad, en este capítulo encontramos el artículo 6, que nos indica que esta ley reconoce y protege los siguientes derechos a favor de las personas con discapacidad. En su fracción 1, de acceso a la educación regular en todos los niveles y en los casos que se amerite a la educación especial que imparta y regule el Estado. Esta fracción
es indicativo de que se le debe de permitir el acceso. Finalmente, para ser congruente, el Instituto Tecnológico de San Juan propone, en base a estas leyes, crear un plan de trabajo y empezamos con la concientización. Tecnológico Nacional de México está impulsando el diplomado en educación inclusiva y pues bueno, este es el primer paso para que posteriormente el tecnológico tenga su plan de trabajo, involucre a todos los elementos importantes de la comunidad para tener un buen funcionamiento en nuestra nueva forma de trabajo con nuestros estudiantes con discapacidad. Muy bien por el Tecnológico de San Juan. Gracias.